Bienvenidos, queridos amigos, a su programa Diálogo Abierto. Para nosotros siempre será un privilegio estar en contacto con ustedes, conversar, hacerles llegar información valiosa para su vida espiritual, especialmente en este tiempo de dificultad y de pandemia que estamos viviendo. Esperamos que Dios pueda estar cuidándolos, protegiéndolos a cada uno de ustedes. Como saben, este programa está dirigido por la Facultad de Teología, pero se elabora en coordinación con la red Nuevo Tiempo. Así que bienvenidos, compartan la señal nuestra, compartan este programa a sus amigos, a sus parientes. Será de gran beneficio para cada uno de ellos. Como es nuestra costumbre, queremos saludar a nuestros amigos, algunos que nos hacen llegar sus pedidos de oración, hay otros que nos dan sus saludos. En esta oportunidad queremos saludar a Cajaguama Cabello. Ella nos escribe lo siguiente, miren lo que nos dice, que es algo realmente muy bonito. Ella dice: yo soy católica, pero durante todo este tiempo de pandemia estoy escuchando las prédicas. Y luego dice ella: y estoy abriendo mi corazón. Y a mi papá también le hago escuchar, para que así le ayude en su enfermedad, y nos ha fortalecido. Muchas gracias por sus oraciones, hermanos, dice. Cajaguama o señora Cabello, nos alegra su mensaje. Dios la bendiga muchísimo. Un gran abrazo de nuestra parte y con seguridad vamos a seguir orando por usted. Vamos a pedir que Dios lo siga acompañando y que su papito también se recupere, ¿no? ¿No decimos amén? Amén. Que se recupere el papá, porque para eso está nuestro Dios, para hacer milagros en nuestra vida. Así que gracias por esos saludos y gracias por los saludos que están haciéndonos llegar a través de las redes a cada uno de ustedes. Como es costumbre, en nuestro programa nosotros cantamos un canto. Este trimestre, estos 3 meses, vamos a estudiar una serie que tiene que ver con la enseñanza del Señor Jesús, el Señor Jesús como nuestro Maestro, y hay un canto especial que te invitamos a que lo cantes, que lo aprendas, que va a traer también a tu memoria algunos textos bíblicos. Vamos a cantar este hermoso canto para iniciar este momento. Resplandezca la luz. Quien resplandeció para iluminar a quien perdido está. El que todo lo ve, pues sus ojos están por doquier. Maestro que quiere en mí formar con amor el temor de Jehová. Su nombre es Jesús, mi Maestro Jesús. Su nombre es Jesús. Por el gran creador, útil para mí, para instruir, pues todo se hizo por él. Su
Jesús es nuestro gran maestro. Él es el que nos enseña las cosas más importantes para nuestra vida. Cómo vivir, qué debemos de hacer cada día de nuestra vida. El Señor Jesús es nuestro maestro, ¿verdad? Y el Señor Jesús, una de las cosas que nos enseñó es que cada vez que abrimos su palabra, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que orar. Así que ahora vamos a abrir su palabra y la vamos a leer, así que debemos de orar. Acompáñennos orando. Padre querido, te agradecemos, Señor, por tu palabra. Gracias por este momento tan especial. Y queremos en esta hora poner este programa en tus manos, pero también queremos poner la vida de nuestros amigos en tus manos. Cada persona que nos mira es valiosa para ti, Señor. Protégelos, por favor, cuídalos. Que tu Santo Espíritu los acompañe. Que tus santos ángeles guarden a estas personas de cualquier peligro, de cualquier enfermedad. Señor, sé con ellos. Ponemos toda la vida de ellos en tus manos y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, esta temporada realmente es una temporada especial, porque estamos estudiando un tema fenomenal, es el tema de la enseñanza, la educación. Todos estamos educándonos aquí en este mundo, ¿no es cierto? Y los amigos que nos miran seguramente también hacen ese trabajo para educar a sus hijos, para trabajar con ellos, formar sus caracteres. ¿Quién es el maestro por excelencia? ¿Quién sería el personaje que puede realmente educarnos de la mejor manera? Lucas. Pastor, creo yo, lo hemos dicho al inicio, es Jesús, ¿no? Jesús es el mejor maestro que podamos tener en ejemplo, no solo por sus enseñanzas, sino por el mismo ejemplo que Él nos dejó en la vida práctica, básicamente, en el trato a las personas, en el hecho de servir a las personas, pastor. ¿Y cuál es el título del episodio de hoy? O sea, ¿cuál es el título del episodio de hoy? ¿Qué es lo que vamos a estudiar hoy día? Hoy día vamos a estudiar, pastor, precisamente a Jesús como el gran maestro, como el mejor maestro. Amigos míos, entonces miren, esta es la lección realmente más especial o tal vez la más importante. Jesús, el gran maestro. Ese va a ser el tema que vamos a estar desarrollando acá. El Señor Jesús es el gran maestro. Y podemos empezar capaz, Anita, si nos ayudas, leyendo Hebreos capítulo 1, 1 al 4. Este es un texto que a mí me gusta mucho y tiene mucha cosa para decirnos. Dice lo siguiente: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo el universo. Él, que es el resplandor de su gloria, la misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto que heredó más excelente nombre que ellos. ¿Cuál es la revelación más grande que el Señor Jesús hace para nosotros? Pues Jesús vino a este mundo a revelarnos a Dios. A revelarnos a Dios, a revelarnos al Padre. ¿Por qué es tan importante conocer quién es el Padre? ¿Por qué nosotros necesitaríamos conocer quién es el Padre? ¿Por qué el Señor Jesús viene a este mundo y hace todo lo que hace para decirnos quién es el Padre? Porque es lo que acabamos de leer en Hebreos, ¿no es cierto? Que Él en realidad nos está revelando al Padre. ¿Por qué es tan importante, Samuel, conocer al Padre, cómo es Él, su carácter? Porque necesitamos, pastor, esa dependencia directa de nuestro Padre, porque es nuestro Creador. Y sin Él es imposible vivir, pastor. Por eso el propio Jesús hizo la declaración osada de que Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Necesitamos, por ser criaturas de Dios, esa dependencia de Él. Bueno, ya mencionaste un texto importantísimo, ¿no es cierto? Porque en ese trabajo de revelar al Padre, el Señor Jesús, Él hizo algunas declaraciones que son sorprendentes, ¿no? Él cuando estaba aquí en tierra dijo cosas que normalmente nosotros no escuchamos decir a una persona. ¿Qué tipo de declaraciones? ¿Alguno de ustedes tiene en mente alguna declaración? Por ejemplo, pastor, en Juan 14, el verso 9, allí cuando están los discípulos y Felipe dice, bueno, Señor Jesús, muéstranos al Padre, ¿no?
Y entonces Jesús en el verso 9, Juan 14:9 dice, Jesús le dijo a Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Es una declaración realmente muy fuerte, porque le dice, mira, me has visto a mí, has visto al Padre. O sea, amigos queridos, miren, cuando nosotros vemos al Señor Jesús y conocemos quién es el Señor Jesús, de alguna manera entendemos qué es lo que Él hizo, eso es el Padre, eso es Dios en su plenitud. El Señor Jesús revela al Padre. No es, alguna persona podría hacer este tipo de declaración, Alex. A veces, pastor, también hay un detalle que a veces pensamos que, bueno, lo tenemos al Padre aquí, al Hijo más abajito y al Espíritu Santo también de repente a un ladito o más abajo, ¿verdad? Pero cuando nosotros vamos a las Escrituras, encontramos claramente que el Hijo es Dios, ¿verdad? Por eso la expresión ahí es clara, o sea, quien ha visto a Jesús ha conocido al Padre. Eso es realmente algo que no se puede discutir, ¿no? Entonces, es importante allí este texto y entender que aquel que conoce a Jesús también ha conocido al Padre. O sea, también nos da la posibilidad de decir que el Señor Jesús y Dios son la misma cosa. Lucas, ¿querías decir algo? Sí, pastor. Y aquí tal vez en esta reflexión que se lee podemos darnos cuenta de un hecho que a veces se critica, ¿no? ¿Cómo es que un discípulo de Jesús pudo haber dicho estas cosas, ¿no? Muéstranos al Padre. Y Jesús le responde, tanto tiempo que estás conmigo, ¿no? Y la sería, creo que también para nosotros reflexionar, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros hacemos eso? Tal vez, ¿cuánto conocemos a Jesús? Tanto tiempo estamos tal vez en la iglesia, tanto tiempo pasamos con Dios, y lo conocemos realmente, hemos llegado a conocerlo. Eso creo que es una pregunta que debemos reflexionar también a nosotros. O sea, nosotros también tenemos el deber, en otras palabras, de reflejar a Dios ante la humanidad, ¿no? Y creo que es importante recordar eso. Ahora, a mí me llama mucho la atención, parece que los discípulos estaban con una expectativa diferente de Dios. O sea, ellos miraban al Señor Jesús, lo miraban actuar de una manera, lo miraban caminar, hacer cosas, pero parece que en su mente ellos tenían una imagen de Dios un poquito distinta, diferente, ¿no? Y entonces, frente a la pregunta, el Señor Jesús le dice, mira, ustedes me están viendo a mí, así es el Padre. Pero ¿qué será que ellos tenían en su mente? ¿Cómo se imaginaban a Dios los discípulos? ¿Será que se imaginaban un Dios lleno de amor, un Dios medio guerrero? ¿Cómo te imaginas, Anita, que podría haber sido la imagen de Dios en la mente de los discípulos? Yo creo que en la mente de ellos habrá sido como un Dios autoritario o que su poder lo demuestre, pues, no siendo humano, sino siendo, pues, como es, ¿no? Un Dios diferente a cómo vino a este mundo. Entonces, como decía también aquí mi compañero, pues no, esta cita no se trata básicamente de juzgar a Felipe o de criticar a Felipe por lo que hizo, sino que mediante la acción de él nosotros podamos ver también cuánto nuestra vida refleja la vida de Jesús y la vida de Jesús reflejaba también a la vida del Padre. Ahora, miren, es interesante lo que tú dices, ¿no? Ellos tal vez tenían una imagen de Dios el Padre como un ser autoritario, ¿no? Que decía, bueno, acá hay que hacer esto, y se hacía, y él disponía y no consultaba con nadie, no hablaba con nadie, simplemente él mandaba y se tenía que hacer. Tal vez ni respetaba la libertad de la gente. Ahora, el Señor Jesús no nos mostró esa imagen de Dios. No, definitivamente no eran los que los discípulos estaban esperando. Primera de Juan 1:18, pastor, hay una declaración interesante. A Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Sin duda Jesús llegó a romper esquemas de lo que el pensamiento judío tenía respecto a la figura de Dios, por el hecho de que se habían alejado de las Escrituras, se habían acercado más a las tradiciones, no tenían en la concepción de ellos la imagen de Dios. Entonces Jesús le da a conocer al Padre. Ahora, ¿quién es el personaje que en realidad hizo que la gente no entienda bien al Padre? Porque miren, acá estamos nosotros ahora dándonos cuenta de una realidad, y también nuestros amigos seguramente, es que de alguna forma en la mente del ser humano se cambió la idea y Dios ya no fue lo que realmente era, sino que el ser humano comenzó a pensar de Dios que era malo, que era autoritario, que era así, que era asá. Pero el verdadero culpable de hacer ese cambio, de distorsionar el carácter de Dios, ¿quién es, Alex?
Bueno, pastor, antes de responder a la pregunta que usted acaba de realizar, yo quisiera hacer una pequeña comparación, porque estamos estudiando temas también que abarcan cuestiones de la familia, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no llevar esto de repente a la imagen que los padres, así en nuestro contexto humano, están brindando a sus hijos? ¿Cuál es la imagen que los hijos están percibiendo en sus padres? Mire que a veces se presenta a la mamá como una mujer dócil, tierna, amante, y al papá se lo presenta como el que pone las cosas rígidas, firmes, ¿verdad? Entonces, de repente los niños, en ese sentido, también están teniendo un concepto errado de lo que significa el padre, ¿no? Y menciono esto porque el tema abarca cuestiones de la familia. Ahora, hay que cuidar mucho entonces como... No, y tienes mucha razón, ¿no? Luego respondes la pregunta, pero tienes mucha razón porque yo como papá puedo estar distorsionando la imagen que mi hijo va a tener sobre Dios, porque Dios es un Dios comprensivo, también es un Dios justo, también es un Dios amoroso, pero tengo el deber de mostrarle esas características a mi hijo, para que cuando él lea en la Biblia que Dios es el Padre, él entienda más o menos cómo es, ¿no? O sea, hay una gran responsabilidad como seres humanos y los que son padres y los que aún no lo somos, de poder prepararlos. Ahora, respondiendo a la pregunta anterior, pastor, creo que el intruso, el engañador desde la antigüedad, es el que ha distorsionado en la mente de los hombres el verdadero carácter de Dios. ¿Cuándo comenzó a hacer ese trabajo? ¿Cuándo él empieza a hacer ese trabajo? Lucas. Tal vez la respuesta podemos encontrarlo aquí en Génesis capítulo 3, versículos 1 al 5, donde nos dice lo siguiente: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comeráis de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, pero Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y el mal. Y claramente, pastor, aquí después se presenta a Satanás como aquel que desdibuja las cosas que Dios dice, ¿no? Ahí está el primer mentiroso, por así decirlo, respecto a quién es Dios, ¿no? O sea, está interesado en desfigurar a Dios, a decir cosas que Dios no había dicho y hacerlo ver a Dios de una manera muy diferente. Dios nunca había dicho, no comas ningún árbol. Entonces, Dios había dicho, pueden comer de todos los árboles, hijos, pero este arbolito de acá no van a comer. Pero el enemigo, claramente en el texto que hemos leído, amigos, dice, mira, Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol. Déjame hacer una pequeña reflexión contigo que nos estás viendo. Si alguna vez tú has pensado algo malo respecto a Dios, si alguna vez vino a tu mente la idea de que Dios no te ama, o de que Dios no está interesado en ti, que Dios es un Dios muy duro, severo, o que se ha olvidado de la humanidad y le ha dejado acá sufrir, ¿saben? Voy a decirlo de la manera menos fuerte que puede sonar, pero esa es una idea diabólica. Esa es una idea que viene del enemigo de Dios. Él es el que quiere distorsionar el carácter de un Dios que te ama y que ha dado su vida por ti. Dios es un Dios de amor, ¿no es cierto? El Señor Jesús hizo todo lo imposible para hacernos entender de que Dios nos ama. ¿Ustedes se acuerdan de algún episodio en la vida del Señor Jesús en el que Él muestra que realmente Él ama a las personas, ama a los niños, ama a la humanidad, desea lo mejor para la humanidad? Anita, ¿te acuerdas alguna historia de la vida del Señor Jesús en la que se muestre el amor de Dios? Cuando Jesús estuvo con la multitud y dijo que dejaran venir a los niños a Él, también es una muestra, ¿no?, del gran amor que tiene Jesús por cada uno de sus hijos. Debe haber sido hermoso, ¿no? Debe haber sido hermoso. Yo me imagino, miren, yo hubiese querido estar ahí para ir por lo menos a escucharle unas palabritas, ¿no? Pero imagínense esos niños pequeñitos corriendo ahí a los brazos del Señor Jesús y Él carga. Hay veces nosotros no nos imaginamos al Señor Jesús así.
A veces lo imaginamos siempre a Él predicando, siempre a Él haciendo milagros, pero Él cargando esos niñitos pequeños en sus brazos. Debe haber sido una cosa muy bonita. ¿Alguno de ustedes se recuerda de algún otro episodio interesante? Sí, pastor, tal vez uno de los momentos que me llama mucho la atención es el hecho de la muerte de Jesús en la cruz. Esa es la acción tal vez más grande de amor que Jesús pudo haber hecho por nosotros. Claro, hay otras pinceladas también en la Biblia que nos dan, como por ejemplo el hecho cuando están con la multitud hambrienta, por ejemplo, y Jesús dice, tuvo compasión de ellos, dice el Evangelio de Marcos, tuvo compasión de ellos. Son como ovejas que no tienen pastor, decía. Y ese amor que tiene Jesús es grande, pastor. Y ahora me hace recuerdo también el momento cuando el Señor Jesús lloró frente a Jerusalén, ¿se acuerdan? Cómo amó. Pero tienes razón, Lucas, creo que el momento más sublime en el que se muestra el amor de Dios es cuando Él va a dar su vida por nosotros. ¿Quiere decir algo Samuel? Sí, pastor. Pero si vamos un poquito más atrás, pues también podemos ver el amor de Dios que no tiene límites y que escapa de nuestra comprensión, como que el creador del universo, cómo es que ese Dios decide encarnarse. Ya la encarnación de por sí es un gesto que ni siquiera lo podemos explicar de su grande amor. El apóstol Pablo dice en Colosenses que es un misterio, ¿no? Incomprensible. ¿Cómo es que siendo Dios se hace hombre y habita entre nosotros, ¿no es cierto? Es realmente increíble cuánto Dios nos ama, ¿no? Ahora, nosotros hoy en día también vivimos con ese ataque de, bueno, mira, Dios es malo, Dios es así, no, tenle miedo a Dios, ¿no es cierto? Ese es un ataque permanente. ¿Cómo podemos contrarrestar ese ataque? ¿Qué podemos hacer para tratar de darnos cuenta que Dios es realmente un Dios de amor? Pastor, podemos leer en Hechos, el capítulo 1, el verso 8. Allí tenemos nuestra garantía. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por nuestras propias fuerzas, difícil, porque la tentación va a ser fuerte y Satanás siempre va a estar acechándonos. Pero tenemos allí la garantía del Espíritu Santo. Ahora, si Dios no nos amase, ¿nos daría poder para cumplir su trabajo, para hacer esta obra excepcional? ¿O nos dejaría, bueno, hagan como puedan, ¿no? Pero justamente porque Dios nos ama, es que nosotros recibimos el poder que viene de Él. ¿Hay algún otro pasaje en el que podamos ver cómo de alguna manera cómo podemos contrarrestar esta idea diabólica de que Dios no es un Dios de amor? A ver, ¿podemos leer Mateo, capítulo 5, versículo 14 al 16? Anita, por favor. Sí, dice lo siguiente. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Este texto es hermoso, porque una vida cristiana auténtica que refleja el amor, ¿muestra quién es Dios o no? Exactamente. Jesús aquí pues nos pasa también la antorcha, se podría decir, porque así como el Padre envió a Jesús, Jesús ahora nos envía también a nosotros para que nosotros podamos reflejarlo a Él. O sea, es una cadena, ¿no? Es como que el Señor Jesús muestra quién es el Padre y nosotros ahora mostramos quién es el Señor Jesús y así también mostramos quién es el Padre. O sea, tenemos también ese gran deber. Dios nos da su poder porque nos ama, ¿no es cierto? Dios nos da su poder para luchar contra esa idea mala de que Dios no nos ama o que se ha olvidado de nosotros, pero además nosotros tenemos el deber de reflejar su amor al mundo. Yo quisiera saber si alguno de ustedes alguna vez vivió una experiencia bonita en la que sintió la alegría de testificar de Dios en este mundo. Samuel quiere contarnos algo. Sí, pastor. El año pasado, en Villa Salvador, estábamos allí en nuestra iglesia de práctica. Yo estaba predicando el sábado por la mañana, bueno, al mediodía. Y entonces yo estaba allí en la parte del llamado. Cuando uno está haciendo un llamado, no planifica lo que va a decir, ¿no? Ahí yo estaba hablando y yo dije, si tú eres sicario, déjame decirte que Dios te ama y que Él puede perdonar tus pecados. Cuando yo decía esto, pastor,
ingresaba una persona a la iglesia, una persona que no asistió al culto, que solo estuvo para el llamado, se sentó y yo continué, no presté la mayor atención. Cuando salí de allí dimos la mano, eso fue antes de pandemia. Un hermano me dice, hermano Samuel, alguien quiere hablar con usted. Y yo me acerco y un hombre, pastor, con una mirada vacía, que me asustó, me dice, tú dijiste que Dios me ama y que es capaz de perdonar al sicario. La sangre se me vino a los talones, pastor. Y me dice, quiero que me muestres en la Biblia dónde dice eso. Y allí el Espíritu Santo me iluminó para mostrar unos 2 versículos. Y pastor, la mirada del hombre cambió. Fue un momento que no podría yo explicarlo con palabras. El hombre se fue, nunca más lo vi. Pero ese momento fue especial de poder compartir el amor de Dios para alguien que lo necesitaba. Y ustedes ya sacarán sus conclusiones en qué situación se encontraba el hombre. Claro, claro. La verdad es que los seres humanos vivimos situaciones muy diferentes, distintas una de las otras. Y hay gente que vive muy turbada, hay gente que vive con mucho dolor en su corazón. Yo no sé si nuestros amigos, los que nos están escuchando, todos están ahorita en paz y tranquilidad. Pero es probable que alguno de ustedes ahorita esté luchando con una enfermedad, con un ser querido que se debate entre la vida y la muerte. Mira, el Dios que te ama, ese Dios permite que aún este programa llegue hasta ti. Porque tal vez es un milagro el hecho de que tú estás mirando ahorita esto y estés escuchando esas palabras. Dios te ama y Dios desea lo mejor para ti. Dios va a estar al cuidado de tu vida. Dios siempre está al cuidado de nuestra vida, ¿no es cierto? Dios hace las cosas por nosotros. En mi experiencia yo también he podido vivir algunas situaciones en las que otros me han mostrado el amor de Dios a mí. Y yo he tenido que luego también tratar de mostrar el amor de Dios a otras personas, porque siempre es así. Siempre hay alguien que muestra su amor, el amor de Dios para nosotros, ¿no? Bueno, este es el maestro de los maestros. ¿Quién es el maestro de los maestros? Jesús. El Señor Jesús. El Señor Jesús enseñando era pues, no hay quien se compare con Él, ¿no? Habían ilustraciones, sermones en la montaña. Y sobre la gran lección del Señor Jesús es, el Padre es amor. El Padre desea salvarlos. Dios desea salvarlos. Esa es la gran lección del Señor Jesús. Ahora, el Señor Jesús se tenía que ir, como bien lo dijo Anita, pero antes de irse, Él comenzó a llamar a algunas personas, ¿no es cierto? Él les decía una palabra clave cuando les llamaba. ¿Qué les decía? Por ejemplo, pastor, en el libro de Mateo encontramos registrado una linda experiencia. Si vamos al libro de Mateo capítulo 9, versículo 9 me parece, sí, versículo 9, dice, saliendo Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Esta escena es muy linda porque vemos a un hombre que está realizando su trabajo como cualquier otro. Al parecer era un recaudador de impuestos. Y Jesús observa a Mateo, que en ese momento, en ese entonces era conocido como Leví, y le hace una invitación, sígueme. Entonces Mateo debía tomar una decisión, seguir a Jesús, renunciar a su trabajo o simplemente rechazar. Pero lo lindo de esta experiencia es que este personaje Mateo se levantó y siguió a Jesús. Ahora, él siguió, ¿no? Miren, hay veces nosotros también pensamos de que se trató de un tipo de hipnotismo o alguna cosa así, ¿no? Que el Señor Jesús estaba caminando, lo miró a los ojos y le dijo, sígueme. Y entonces Mateo se paró y vino detrás del Señor Jesús. Y no fue así, ¿no es cierto? No fue así. Mateo reaccionó muy consciente, o sea, tomó la decisión de seguirle. Pero tomó la decisión de seguirle, ¿por qué? ¿Qué es lo que él miraba en el Señor Jesús? ¿Qué es lo que él observaba en el Señor Jesús? ¿Qué es lo que él había escuchado del Señor Jesús? Lucas. Pastor, y ahí tal vez yo lo que quisiera agregar tal vez es recordar quién era Mateo, ¿no? Mateo, el texto dice que era un publicano, un recaudador de impuestos, y probablemente su vida no era muy bonita, que digamos, porque los publicanos no eran bien vistos en el contexto judío, no eran bien apreciados, eran gente incluso comparada como las peores personas, ¿no? Pero es interesante que lo llame a él,
lo llame a él, y creo que en él, Mateo vio ahí a alguien que miraba un potencial en él y que podía transformar su vida, alguien que podía cambiar su vida. Y eso creo que es lo que Mateo vio y por eso siguió a Jesús, porque él quería cambiar. Y eso también nos lleva, pastor, a una segunda aplicación, que nosotros debemos entender que Jesús lo que quiere no es gente perfecta, no es gente que se crea perfecta, sino gente que quiera ser transformada por él. Claro, y Mateo podría haber dudado, ¿no? Podría haber dudado, haber dicho, ¿y tú quién es para que me llames? ¿No es cierto? Pero Mateo sabía que este hombre lo amaba. Sabía que este hombre estaba siendo honesto, transparente. Sabía que este hombre era digno de ser seguido. Sí, Alex. Sí, quería comentar, de hecho, es cierto que Mateo era considerado prácticamente como los parias de la sociedad por la labor que realizaban, ¿ok? La opresión que ellos ejercían al pueblo, impulsados por Roma, claro que sí. Sin embargo, lo que quería destacar aquí es que también Mateo era una persona de buen estatus financiero, buena economía. Entonces ahora estaba Jesús, que no tenía un puesto de trabajo para él. Y de repente esto implicaba dejar muchas cosas. Pero sin duda vemos que el hombre cuando logra percibir el verdadero amor, en este caso Leví o Mateo percibe ese llamado diferente, habrá percibido ese amor, esa bondad de Jesús que solamente Él sabe dar. Entonces esto es suficiente para renunciar a todo, ¿no? Y creo que esto es una lección para nosotros. No hay nada más importante que tener el amor de Dios en nuestros corazones. Miren, Mateo dice que lo dejó todo, ¿no es cierto? Pero ¿hay alguien que dejó más que Mateo o no? Sí. ¿Hay alguien que dejó más que Mateo para poder ir tratando de salvar a la humanidad? Claro que sí. Samuel. El propio Jesús, pastor. Vamos a leer, les invito a Filipenses, el capítulo 2, versos del 5 al 11. Este texto me fascina, pastor, es fascinante. Dice la palabra de Dios: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Qué fascinante resumen, pastor. No necesita explicación, ¿no? No necesita. Realmente el Señor Jesús dejó todo. Para salvarnos, Él dejó todo. ¿No? Si Él hubiese querido quedarse con un poquito de su poder divino, quedarse un poquito con lo que Él era, capaz no hubiésemos sido salvos. Pero Él dejó todo para que nosotros seamos salvos. Y los discípulos están llamados a hacer lo mismo. En algún lugar de la palabra de Dios el Señor Jesús hace esa invitación, hace la invitación de que nosotros deberíamos de dejar alguna cosa para seguirlo a Él. ¿Hace en algún lugar o no? A ver, ¿podemos ver en algún texto de la Biblia? Encontramos en el libro de Marcos, capítulo 8, verso 34 en adelante, encontramos una declaración muy, muy interesante. Y dice: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿de qué aprovechará al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Por tanto, el que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en gloria de su Padre con los santos ángeles. Pedido claro y directo, ¿no? Mira, si quieres seguirme, debes dejar todo, tomar tu cruz y seguirme. Y Juan 6:38, ¿qué dice Anita? Podemos leer Juan 6:38, porque también este es un pasaje en el que se complementa ese pedido que el Señor Jesús nos hace a nosotros. Sí, claro. Dice lo siguiente:
he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Como podemos ver aquí también, la obra de la educación y la salvación no se trata más que nada de autoexaltación, sino de que nosotros tenemos que obedecer a Jesús, aferrarnos a Él y también ser servicial con las demás personas. Y el Señor Jesús lo que dice ahí es, mira, yo no estoy haciendo acá lo que yo quiero. Yo he venido y estoy haciendo lo que Dios quiere. Y lo mismo es lo que pide para nosotros. Lo que pide para nosotros no es hacer lo que nosotros queremos, sino Él dice, por favor, hagan la voluntad de Dios. Síganme significa entonces, hagan la voluntad de Dios, obedezcan a Dios, ¿no es cierto? Sí, Lucas, ¿quieres decir algo? Sí, pastor, tal vez agregar ahí también y enfatizar esa parte, ¿no? Dice negarse a uno mismo. Ya Ana también lo decía, nosotros a veces vivimos hoy en una sociedad en donde el yo está primero, ¿no? Tú puedes, tú eres el mejor, tú seas esto, y todo bajo el ego. Pero la enseñanza de Jesús es que más bien es a la inversa. Nosotros tenemos que negarnos, morir a nuestro yo. Y entonces es dejar de vivir una vida egoísta y por el contrario, tal vez una vida de servicio, una vida hacia los demás también, pastor. Gracias, gracias. Es un hermoso llamado, Lucas. Bueno, el Señor Jesús en este mundo cumplió una misión muy importante. Y una de las misiones tal vez más grandes fue justamente ayudarnos a entrar otra vez en contacto con Dios, a reconciliarnos con Dios. ¿Es así o no es así? ¿Sí? ¿Qué dice la palabra de Dios respecto a eso? Sí, pastor. Podemos leer Colosenses, pastor, el capítulo 1, versos del 15 al 20, otra porción fascinante de las Escrituras. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la permanencia. Porque al Padre agradó en Él habitar a toda la plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. El pecado fraccionó, hizo una división, hizo una barrera entre Dios y el ser humano. Y entonces Cristo es aquel puente, esa escalera que nos une con el Padre. Y entonces Él está reconciliando todas las cosas. Pero es interesante, pastor, que el que toma la iniciativa es Dios, ¿no? Es Dios el que hace el plan estratégico, es Dios el que tiende la escalera, es Él el que hace el puente y nos está reconciliando por medio de Jesucristo. Y ya vamos a llegar al otro punto. Y nosotros también somos parte de esa tarea de reconciliar al mundo con Dios. Bueno, si seguimos al maestro de los maestros, que nos enseña primero quién es Dios, luego viene y reconcilia a la humanidad con Dios, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que seguir ese ejemplo, ¿no? Así que, ¿cuál es nuestro trabajo también? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿A qué estamos llamados también? ¿Cómo podemos nosotros cumplir esa misión de reconciliación con Dios? ¿Podemos leer ahí algún pasaje bíblico? Sí, pastor, tal vez podemos leer 2 de Corintios capítulo 5, los versículos 16 al 21. Nos dice lo siguiente: de manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conoceremos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Amén. Un hermoso pasaje. Nosotros estamos siendo reconciliados por Dios. Y el texto dice que a nosotros se nos ha encargado la palabra de la reconciliación. El maestro de los maestros, queridos amigos, el maestro de los maestros, ha venido para enseñarnos la palabra de reconciliación.
Ha venido para enseñarnos quién es Dios, para que no le tengamos temor y miedo y corramos de su presencia, sino para que nos acerquemos a Él confiadamente. Ha venido a mostrarnos que Él nos ama. Ha venido a mostrarnos su voluntad. El maestro de los maestros, el Señor Jesús, nos dio las lecciones de la reconciliación con Dios. Nosotros estamos llamados a hacer lo mismo. Estamos llamados a reconciliar al mundo con Dios. Ese es nuestro trabajo también. Si Él es nuestro maestro, ahí nos dejó la tarea. Ahí nos dejó la tarea. Y tenemos que seguir haciendo esa tarea. ¿Algunos de ustedes han tenido la experiencia ya de reconciliar a alguien con Dios? ¿Algunos de ustedes han vivido esa experiencia bonita de alguien que tal vez andaba medio alejado de Dios o tal vez hasta enojado con Dios, ¿no? Y luego se amistó con Dios? Le comento, a veces es sencillo decir a cierto grupo de personas, contarles acerca de Jesús, ¿sí? En algunos casos se puede tornar un poquito más complicado. Y estaba una vez almorzando con un grupo de jóvenes, misioneros, en un restaurante, y de repente se acerca un hombre bastante agresivo, con una apariencia temerosa, pero él estaba muy violento y de repente me agarra, me jala a un costado y me dice: tú eres cristiano, ¿sí? Y me asustó, ¿no? Era un tipo bastante grande. Se levantó el polo y su cuerpo estaba realmente lastimado, lleno de heridas, cicatrices, tatuajes. Y me dice: ¿tú sabes quién soy yo? Yo quedé asustado. Y de repente yo me asusté, pero mantenía la calma. Después de lo que él me tenía ahí arrinconado, lo que hizo fue abrazarme. Y me dice: mira, yo sé que tú eres cristiano. Te pido un favor. Nunca te apartes de los caminos del Señor. Él me estaba predicando, ¿no? Y me contó su experiencia, ¿no? Yo conocía el Evangelio, pero nunca fui fiel. Desobedecí, me contó su historia, fue muy triste. Y el hombre estaba ahora contagiado con el SIDA. Me dice: yo no tengo fuerza para levantar una silla porque mi cuerpo está terminándose, ¿no? En ese momento tuve la oportunidad de orar con él, de hacerle conocer la palabra del Señor, de mostrarle un programa para que él escuche cada mañana. Y este hombre, con la ayuda del Señor, pastor, volvió a los brazos de Jesús, ¿no? Y hay satisfacción porque uno se torna instrumento de Jesús, la misión que Jesús nos dio a cada uno de nosotros. Esa es una de las más grandes alegrías que nosotros podemos tener, ¿no es cierto? Queridos amigos, el tiempo pasa volando, ¿no? Ya estamos cerrando el programa, pero queremos acabar diciéndote que Dios te ama. Sabes, en el libro de Job, en el capítulo 22, hay un versículo muy bonito. Ahí dice: amístate ahora con Dios. Como consecuencia, dice, tendrás paz y todas las cosas te irán bien. Versículo 21. Dios te bendiga muchísimo y amístate con Dios. Dios es tu Salvador, Dios es tu Creador, pero Dios es el que te busca cada día para llevarte otra vez a vivir con Él. Vamos a orar para cerrar este episodio. Acompáñenos en esta oración. Padre querido, gracias por tu palabra. Gracias por las grandes lecciones que tú nos has dado al venir a este mundo, al enseñarnos quién es Dios, al enseñarnos su carácter. Gracias por el Señor Jesús. Gracias por ponerlo a Él como nuestro maestro. Señor, te agradecemos por todo lo que tú haces por nosotros hoy en día también. Pero también en esta hora queremos pedirte que por favor tú puedas proteger a este mundo y a cada persona que está mirando este programa. Que tus santos ángeles lo libren de la enfermedad, de los problemas que estamos viviendo. Sé con cada uno de ellos, Señor. Gracias por tu palabra en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Este ha sido su programa Diálogo Abierto. Les esperamos en un siguiente episodio. Estamos en tiempo de pandemia, hay cambios, modificaciones, pero pronto estaremos otra vez en el formato acostumbrado. Dios los bendiga.